en la biblioteca del Ministerio de Ciencia y Técnica. Alguna, la que tiene la arroba, está en la biblioteca del Ministerio de Ciencia y Técnica. Y las que tienen el puntito, en mi biblioteca personal de la cátedra, bueno, que la tenemos nosotros por ahí dando vuelta, o se puede buscar, o la tiene Marisa. Eso lo vamos viendo, si ustedes quieren ver algo en particular de esta bibliografía. Y después, en el Drive también está bibliografía de soporte, que por ahí no es tan base como la que está primero, pero bueno, la pueden consultar para diferentes temas. Este libro, por ejemplo, es muy genérico, cuando lo abran van a ver que es muy amplio, pero sin embargo es muy ameno de leer y todo lo del ciclo hidrológico está muy lindo explicado. Incluso le puede servir para otras materias, para calidad del agua. Y bueno, estos son por ahí más específicos para ciertas unidades. Acá hay más sobre plumas, y que es un tema que por ahí genera más dudas y en las que queremos que les quede todo más claro, entonces hay mucho más bibliografía. Y la unidad 7 es más sobre el monitoreo de calidad del aire, y también hay algo ahí, sobre todo papers de casos que se han hecho acá. Y eso es todo. Volvé a la primera un cachito, Alejandra. Básica. Sí. Ahí, sí. Bueno, ahí en la básica, en el de Zúñiga López faltaría la unidad 2, que es la parte más de radiación y todo eso. Vamos a tener como básico, digamos, para la parte de contaminación vamos a usar entre el primero que dice Porta y la parte el de Pico, y la parte de meteorología y climatología, el de Zúñiga López. Toda la parte, como dijo muy bien Alejandra, la parte que tiene que ver con las plumas, está mucho mejor, si bien vamos a usar los mismos, Pico, Porta, está bastante bien explicado en el HANA. Lo que pasa que, como verán, es un libro que está en inglés. Entonces, a veces protestan un poco con el hecho de que esté en inglés, y por eso, pero como bien puso ahí Alejandra, en la unidad 6 está muy bien explicada. Entonces, por supuesto, ustedes pueden intercambiar la bibliografía, inclusive todos los otros que les sugirió Alejandra en la otra que dice de consulta, también lo pueden utilizar, porque parte de esos libros están escaneados y están disponibles en el Drive, y si no, ahora si se habilita la biblioteca, también están en la biblioteca. Lo que pasa es que por ahí el Sebanes Calvo, por ejemplo, es un libro que tiene muchísimas páginas, muchas páginas, y son páginas chiquititas, entonces para ponerlo y verlo escaneado a veces es medio complicado. En cambio, el manejo del libro es mucho mejor. El Moon también es un libro lindo, pero también está en inglés, así que ustedes tienen todo disponible, van a tener los PowerPoint como para ir guiándose, y bueno, ustedes elijan la bibliografía, ya es tan grande, así que pueden elegir la bibliografía que más les gusta. Inclusive, mostrame que tiene los dibujitos, a ver si en no lo veo. Estamos viendo. No, pero no quería ver porque en el Drive está el castillo. El castillo, no. Podríamos subirlo, que también está. Sí, lo tengo. Haceme acordar que lo suba. El castillo es un libro también que está en la parte meteorológica, y a algunos chicos de otras cursadas les gustaba. Y yo lo saqué porque habíamos puesto mucho de la parte meteorológica, pero pensándolo por ahí se los dejamos ahí, y ustedes échenle una miradita a cada libro y más o menos se van a ir dando cuenta cuál les resulta más fácil de leer, ¿no? Claro. Entonces, ejemplo, en función de eso. Claro, sí. Por ejemplo, a mí en un momento me resultó muy ameno el de Alejandrina. Sí, Pico. Sí, esa me pareció en algún momento, en algunos temas es muy ameno para leer. Por ahí van viendo ustedes cuál les sirve más. Sí,
Así que, por suerte, hemos encontrado mucho material en castellano que otros años no había. Este nuevo que agregué yo, el de Porta, es de la Universidad de La Plata, desde el año 2018. En otras cursadas no lo había encontrado, ahora lo encontré. Está muy lindo, varios de los capítulos, así que me pareció que también podía llegar a ser de ayuda. Y el Tarbuk, bueno, el Tarbuk se usa mucho en la parte de geografía y demás, pero es un libro que tiene un montón de fotos, es un lindo libro para chusmearlo porque es realmente es excelente desde el punto de vista de como libro, ¿no? Cómo está hecho. Sí, muy bueno. Bueno, después tienen, ahora no sabemos con certeza si la fotocopiadora, para quienes les gusta rayar y marcar y esas cosas, no sabemos si está disponible la fotocopiadora de la fascia, pero bueno, ahí en la fotocopiadora tienen bastante material, como para el que quiera subrayar. Ahora les voy a mostrar lo que tienen en la fotocopiadora. Sí, yo lo saqué, me parece. Lo saqué del PowerPoint porque pensé que no iba a estar andando. No, igual ahora les voy a mostrar un archivito que está en la fotocopiadora. ¿No? Me deja. Biblioteca y esta. ¿Ahí lo ven? Todavía no. Tarda un cacho. A ver ahora. Vamos a agrandarlo. Sí, compartirlo de vuelta porque no entró. No me dejó. Pero... Hoy está igualichada la red. Ahí, a ver. Vamos de nuevo. Ahí está. A ver si lo ven ahí. ¿Ahí? Sí. Bueno, esta es la bibliografía. Ahí está el castillo, ¿ves? También. Claro. Esta es la bibliografía que está en fotocopiadora para quienes prefieran eso. Sacar fotocopias, subrayar para estudiar y ese tipo de cosas. Yo era así. No, de todas maneras, viste que ahora la mayoría de las fotocopiadoras, por ahí la de fascias, no sé, pero en la de ingeniería ustedes pueden ir con el pendrive o mandárselos por mail y les hacen la copia enseguida. Claro, tal cual. No sé si la de fascias ya se habrá modernizado, capaz que con esto de la pandemia seguimos igual. Creo que sí, yo creo que ya sí. Bueno, la de ingeniería igual es súper ágil en eso. Sí, ustedes le mandan el mail y les hacen la impresión, así que... Tal cual. Bueno, así que eso es toda la bibliografía con la que tienen disponible y bueno, cualquier cosa igual nos preguntan y vamos viendo si hay algún tema que no encuentran o que quieren ver. Bueno, entonces yo voy a empezar a compartir. Bueno. Denme un momentito. Vamos a seguir. ¿Tienen alguna consulta acerca de la vez pasada? ¿Pudieron bajar el material, la clase? Sí, eso le preguntaba antes de que vos llegues y me decían que sí, que estaban viendo, no sé ellos. Bueno, ¿ustedes ven bien ahí? Porque acuérdense que cuando yo les comparto ya no veo. Ahí se compartió. Sí, se ve. Sí. Genial. Bueno, habíamos quedado como por acá, ¿no? Habíamos visto los orígenes de la contaminación atmosférica. ¿Se acuerdan? Habíamos visto que había fuentes naturales y fuentes antrópicas. Y esas fuentes podían ser del tipo, según su extensión, puntuales, extendidas o lineales, y según su movimiento, fijas o móviles, ¿sí? Entonces, esto no es despreciable, el hecho de que también puede haber contaminación de tipo natural,
De hecho, en la zona nuestra, los incidentes más grandes que hemos tenido en los últimos años han sido de origen natural, porque debido a esto del calentamiento global que estamos en la fase que estamos ahora, la parte de la lucha contra las heladas, que esta es una foto del valle con lucha contra las heladas, era uno de los eventos de contaminación antrópico más marcado en la zona nuestra. Hace unos cuantos años que no tenemos necesidad de lucha tan intensa, entonces ha cambiado su frecuencia. Si bien en invierno, esta situación que yo recuadré acá abajo es también frecuente en la zona del valle. ¿Alguien me puede decir por qué? Aunque no haya lucha contra la lucha contra el helada se da en septiembre, octubre. Pero esta situación así de contaminación en el aire de Neuquén lo podemos ver en invierno. ¿Saben por qué? Depende qué sería, porque puede ser quema de cantonera y, bueno, combustible para calefacción. Claro. El tema de los vientos. Exactamente. El invierno es muy estable. Y el aire frío, que es el que gobierna, es mucho más estable, pues pesado y se va la parte de abajo de la atmósfera. Entonces, todavía tenemos sectores en Neuquén donde hay calefacción, digamos, no formal, porque el gas natural no genera tanta cantidad de material particulado. Y en la época de invierno hay dos cosas que nos hacen tener el cielo de esa manera. Una es la parte de partículas en suspensión. Si hace mucho que no llueve y está muy estable el aire, podemos tener muchas partículas en el aire. Y la otra es la calefacción no formal. Obviamente, después tenemos la central termoeléctrica, tenemos los vehículos y demás, pero la principal contribución es la parte natural. Entonces, acá podemos ver que esas fuentes que mostrábamos en la filmina anterior nos habla de los volcanes, que habla de partículas. Yo la vez pasada les había dicho que el sílice, según el tipo de erupción, pero en la zona nuestra las partículas de sílice son muy frecuentes con las erupciones volcánicas. Los fuegos, ya sean de origen forestal o de origen cultural, desde el punto de vista de la cultural, de los cultivos, de cómo se generan las prácticas de cultivo. En ese caso, los contaminantes son el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, algunos óxidos de nitrógeno y partículas. El vendavales aparece acá, o tormentas de polvo, me gusta más a mí. Generalmente son partículas que vienen arrastradas desde el suelo. Puede haber polvo y también puede haber polen, partículas de esporas o algún tipo de microorganismo. Obviamente las plantas también generan, acá le pusimos contaminante. Uno no piensa en el polen como un contaminante, pero si fuéramos alérgicos podría llegar a serlo, ¿no es cierto? Entonces tenemos ese tipo de partículas en suspensión, ¿sí? Y hoy en día ya sabemos que otro tipo de partículas que podemos tener en suspensión tienen que ver con la parte viral y también algunas bacterias. Esto, virus, bacteria, polen y demás, se suelen llamar con la palabra de bioaerosoles. Estos bioaerosoles no tienen tantos estudios como el material particulado de origen no biótico, digamos, no vivo, pero ya frecuentemente se están comenzando a hacer. Nosotros estamos haciendo un estudio de los bioaerosoles presentes en los feedlots. ¿Saben lo que son los feedlots? Sí, las hangar de animales. Claro, son corrales donde hay muchos animales juntitos para la cría,
y se generan grandes cantidades de bacterias asociadas a la presencia de los animales. Entonces habíamos definido un poquito la palabra aerosoles, la quiero remarcar porque la van a ver tanto cuando busquen material en la parte satelital o cuando busquen material de tipo bibliográfico. Los aerosoles entonces son partículas que pueden ser partículas sólidas o gotas líquidas que están suspendidas dentro del gas. Para que haya un aerosol, tiene que haber un gas con partícula. Esta partícula puede ser tanto líquida como sólida, ¿sí? Y a esta mezcla nosotros la vamos a llamar bioaerosoles. Pueden ser de origen mineral o de origen biológico. Los diámetros varían, podemos tener partículas desde menores a 2,5 micrones o mayores a 10 micrones y pueden tener distintos tipos de fuentes, tanto natural como antrópico. Entonces, acuérdense mucho de esta palabra porque la vamos a usar seguida. Bueno, de esto creo que habíamos visto un poquito. Generalmente, esto lo voy a recalcar de nuevo, cuando uno tiene que hacer un estudio de contaminación del aire, es muy importante tener datos de los niveles de base. No es muy frecuente, pero es recomendable que si uno va a hacer un estudio de impacto para iniciar una nueva actividad, dentro del estudio de impacto incluya el diagnóstico del nivel de base, porque eso le va a dar después una herramienta en caso de algún accidente, ¿sí? Si hay algún accidente o algún tipo de derrame en la atmósfera, si yo tengo el nivel de base puedo justificar mejor si en realidad ese accidente superó el nivel de base o no. Después las distintas legislaciones definen niveles de perturbación tolerables. Esos niveles de perturbación tolerables no se adaptan por igual a todos los tipos de contaminantes, o sea que cada contaminante tiene niveles críticos definidos en función de su toxicidad y de su influencia sobre las actividades antrópicas o la vida en general o los materiales, ¿no? Quiere decir que entre estas dos cosas yo puedo cuantificar qué tan perturbado está el aire debido a la actividad que yo estoy aplicando, ¿no? Esto es algo que va cambiando porque obviamente es algo que es una actividad, la parte de mediciones de contaminación del aire es una actividad relativamente nueva, entonces a medida que se va incrementando el conocimiento científico y las técnicas de medición y análisis acompañadas de avances tecnológicos, esa cuantificación va cambiando un poquitito. Todo esto está definido desde el punto de vista de que el aire, la composición del aire, no afecte la calidad de vida. Bueno, les cuento que el otro día buscando un poquito para que pudiéramos jugar con la asignatura, encontré en el celular que hay varias aplicaciones para ver la calidad del aire en distintos lados. Esta en particular, una de las que me pareció que más o menos podría llegar a funcionar acá, es una que se llama así. Traten de fijarse, así a modo de práctica, si la pueden instalar y ver si es cierto que está funcionando. No pude investigar demasiado cómo funciona el cálculo, en particular de la aplicación. En este momento, por ejemplo, bueno, ¿ustedes me ven a mí o no me ven a mí? Sí, se ve. Sí, ¿me ven? ¿Ven Sí. ahí el celular si lo muestro? Sí, se ve con mucha luz. ¿Acá? ¿No? ¿No? Ese reflejo. Se ve el reflejo, sí, calculé que iba a pasar ahí. Como no puedo hacer la captura de pantalla, pues este celular que estoy usando, hasta que recupere el mío, no lo manejo bien. En este momento dice buena calidad del aire y lo calcula en Neuquén. Si yo miro afuera,
diría que es razonable. Lo que muestra es el índice AKI. Supongo que no pude verlo bien, toma los datos meteorológicos del lugar, ¿sí? Y en función de eso debe hacer una estimación del cálculo. Yo lo tengo acá seteado para Neuquén, habría que ver qué pasa si lo ponemos para Buenos Aires o para otro lugar así, con respecto a la calidad del aire. Claro, si se meten en internet y ponen Brisometer, aparece la página web. Claro, yo lo descargué y lo pueden chusmear de último. Por el Play Store. Pero claro, sería un lindo ejercicio que veamos a ver si, esperemos a ver si en estos días hay algún día que haya mala calidad del aire, se van a dar cuenta ustedes, porque son los días de viento, cuando levanta mucha partícula, a ver si la aplicación que dice que lo detecta lo hace. Empecemos a hacer un pequeño ejercicio práctico de estimación para ver si estas cosas que están tan vistas en todos lados se pueden aplicar a la zona nuestra. Así que esa va a ser la primera tarea del hogar. Así que lo que podrían ir haciendo es más o menos todos los días cuando cambia la calidad que lo ven ustedes, fíjense a ver si cambia el número. Podrían hacer una tablita. Claro, ahora, por ejemplo, si ponen mapas y ponen Neuquén, te muestra calidad del aire, aparece buena calidad del aire, o sea, todo rojo, todo verde. Verde, a mí me dice 11 acá. Claro, eso, te tira 11. A verlo, si quieren lo miramos acá, a ver si lo puedo poner. Yo no lo busqué, mira qué buena idea tuvo. Le pone calidad del aire y polen. A ver, polen. Dice árboles, hierba. Pero la verdad no sé cómo lo hace, así que no, tampoco. Lo podemos existentes, porque si no, ¿cómo es? Check, ¿y qué pusiste? ¿Neuquén acá? ¿O la latitud? Lo sacó solo porque me agarró solo mi ubicación. Acá. Pero sí, se puede poner Neuquén. Sí, a mí en el teléfono me da lo mismo. Acá me pone Monumento San Martín de los Andes, de San Martín. A ver, ¿y qué pasa si vamos a otro lado? A ver, busquemos otro lado. Claro, fíjense, Buenos Aires ya cambia un poquito. Buenos Aires. Da 53, ¿ven? Sigue dando verde, pero les da 53. ¿Y acá qué será esto? Calidad del aire moderada, 67 me da. Lo tengo que pagar, sí, pido mucho. 144, pero no me dice, la zona de Maule, en Chile. Fíjense que da bastante mal. Así y está bueno que te muestre. ¿Alguno lo pudo abrir? ¿Pudo ver la página? Yo estoy, ya se me descargó. Voy a ver estás en el teléfono. Capaz que tenemos mejor. Y acá también, fíjense, ¿esto qué es? ¿Y en la compu quién probó? Alerta de fuego a 15 kilómetros de esta región. Fíjense, esto está interesante, Lo debe hacer con satélite, porque... ¿Y dónde estás ahora? ¿Dónde probaste? ¿Dónde probaste? Yo estoy viendo en Allen y me da igual que en Neuquén. Obviamente. Te va a dar una cuestión regional. Fíjense que en Asunción estoy ahora. ¿Cómo? Semillosa me da 11. 11 también, claro. Sí, como dice Marisa, por ahí es más regional. La zona te va a dar toda igual, pero fíjense que tiene alertas de fuego, muestra los alertas de fuego, está interesante. Digamos, si bien no podemos estar seguros de que funcione perfectamente y no sabemos bien cómo lo calcula, hay que estudiarlo un poquitito, pero son cosas que van apareciendo, por eso les decía a ustedes, a ver qué dice Neuquén del polen, no va a decir nada, me parece. Nada, dice. Claro. Sí, gracias estuvo. Por ahí son cosas nuevas que van apareciendo y que son interesantes, que se pueden usar desde varios puntos de vista, ¿sí? Así que de a poquito vamos a ir tratando de ver si podemos encontrar cosas más interesantes que nos vayan sirviendo a la asignatura. Esta me gustó. Después voy a ver si logro en algún lado ver cómo hace el cálculo. Por cómo muestra el fuego y demás debe usar MODIS o algún tipo de satélite, porque para ver la parte con fuego hay una aplicación del satélite MODIS
que nos dice las zonas con fuego alrededor de los lugares. Entonces es probable que use algo de eso. Pero Claro, por bueno, ejemplo, sí. si ponen Tokio, aparece el valor de contaminante dominante, que es material particulado 2,5. ¿Ah, sí? A ver, Sí. vamos a Tokio. Pero lo pone como dominante. Calidad del aire degradada. Acá estamos en Tokio. A mí no me lo... Ah, no, Tokio estoy más abajo, acá. Japón. ¿Vos pusiste acá Tokio? No, yo puse en el buscador Tokio, sí. Claro. Ahí estamos. A ver. A mí no me lo toma acá, pero... Ah, porque estoy en polen. Ah, mirá. No, estoy en polen. No, Ahí poné está. calidad del aire. Sí, ahí está. Espérate, Tokio, Japón. No te pone los valores, te pone como... Sí, 61 me dice acá. Y dice material particulado 2,5. Claro. Y acá en Kawaguchi, 66. Y a ver, miremos... mira, Osaka está peor. La zona acá de la... Y acá dice varios índices de calidad, Marisa. El Aki, Baki. Claro, pueden ir cambiando. Ah, no lo había visto eso, porque en el teléfono no me lo mostraba. Mira qué bueno. Profe, ¿y Pero esos igual 112 que decía, en qué unidades se leería? No, en unidad. Eso lo vamos a ver. Voy a cambiar el orden y voy a dar índice después de dar esta unidad. Así lo podemos ir trabajando a lo largo de la asignatura. Es un índice que se calcula en función de la cantidad. Fíjate que acá cambié de índice y cambió el número, ¿ves? Claro, puse el Baki y dio 45 y pongo el Aki y da 112. Son calculados en función de distintas cosas. Algunos calculan el contenido de ozono, material particulado y demás, otros calculan otros contaminantes, ¿sí? Eso lo vamos a ver la vez que viene. Pero fíjate, este da que el dominante es material particulado 2,5. Y fíjate la parte de China, cómo está complicada hoy. Mirá Beijing. 195, ¿sí? Con el... Tendríamos que mirar... ¿cómo se llamaba la página que mirábamos el viento? Windy. Acá. A ver, y ahí podemos ver el viento, cómo llega a esa parte, y ahí nos puede dar una idea de si tienen polvo amarillo o no. A ver acá. Acá tienen... Estamos en Corea acá. Dame un segundito. Mirá, no les viene... tienen un poquitito... No tienen mucho polvo. ¿Estoy arriba o abajo acá? Déjame ver. Si estoy en superficie, viento en superficie, más capa. ...3D... Mira vos, deben tener mucha estabilidad, porque no se nota que el culpable de la mala calidad del aire hoy sean los chinos. Pero hay que analizarlo, lo estoy mirando así muy a ojo, ¿no? Y no me doy cuenta si dónde estoy en el viento acá, déjame ver. Superficie. Acá. No me doy cuenta en qué altura estoy hoy. Bueno, no importa. Después la parte meteorológica lo vamos a ver otro día. Así que de a poquito, sí, no, pero los niveles parece que le están dando. Entonces, fíjense cómo van cambiando estos índices, y acá hay más índices que el DACI, fíjense que es del Reino Unido, y miren acá los valores, acá da 10. ¿Sí? O sea que el número en sí mismo no quiere decir nada, esto es una tabla. Y en función de esa tabla vamos a tener valores altos o bajos, dependiendo del índice. ¿Sí? Y el otro, el canadiense es este. Fíjense, el canadiense también tiene valores hasta 10, y le da los valores más altos.
Seúl también tiene, y toda la parte de Japón también tiene valores bastante altos. Y si buscamos el del Reino Unido, también 10, y si vamos al de los americanos, el máximo es 500. ¿Ven? Es distinto, son distintos tipos de índices. Pero todos dan que la calidad del aire en esta zona está mala. Y vamos a ver si vemos la zona de Ucrania, que debería ser por acá, ¿no? No. No, ¿qué es Ucrania? Estoy re mal. Usted me dice que sí. Y sí, a ver qué te muestra, pobre. No, tiene que ser por acá. No, a ver, Mongolia, estoy perdida hoy. Bueno, no, Ucrania está por acá. Hoy estoy mal. Se me perdió el mapa. Se tilda el mapa. Igual, No, soy yo la que está tildada. El mapa está bien. El mío se me detuvo, chao, no me quiero ¿Sí? buscar más. Bueno, Sí. ahí les da verde por hoy. Así que es esta zona. O sea, estaba re mal, estaba en Asia yo. Ay, qué cosa. Tengo que aprenderme el mapa de vuelta. Así que bueno, fíjense que Europa no tiene muy buena calidad del aire, ¿no? Está... No. Bueno, tienen otra cosa para jugar, mientras, digamos, para aprender todo esto de los índices y demás, obviamente tienen que estudiarlo, la parte teórica que les voy a dar yo, pero también está interesante el ver cómo funcionan para hacernos idea de la información que nos puede dar y cómo la podemos usar. ¿Sí? Entonces, jueguen un poquito con estos valores para ir viendo cómo funcionan. Bueno, yo acá les agregué, porque hasta ahora hablamos del aire y habíamos hablado de lo que era el aire puro, estábamos por acá, habíamos dicho la composición que tenía el aire, después vimos que el aire, cuando estos valores se desequilibran, nosotros tenemos un aire que no lo podemos considerar aire puro, ¿no? Entonces, el aire en sí mismo tiene determinadas características que son las que nos van a servir para nosotros trabajar, y una de las características primeras que nosotros podemos ver de la atmósfera en general y del aire es que ese aire tiene un peso y que ese peso es aplicado sobre una determinada superficie. Entonces, una de las características del aire que nosotros vamos a estudiar y que vamos a analizar en muchas de las partes de la asignatura, porque tiene que ver tanto con el transporte como con los cambios de densidad del aire y demás, es la presión. La atmósfera puede considerarse que sigue un comportamiento hidrostático, o sea que van a analizar la presión de la atmósfera de la misma manera que usaban en física, ¿sí? Y esta presión lo vamos a volver a ver cuando demos la parte de transporte, pero esto es a modo de entender cómo funciona el aire. Se puede calcular como la integral de la columna, o sea, el peso de una determinada columna de aire aplicado sobre una superficie. Esto lo vamos a llamar presión, o sea, es fuerza sobre área, en principio. Y la unidad de medición es el pascal, ¿sí? Esta unidad de medición está relacionada con la aceleración de la gravedad y con la densidad. Estas son cosas que nosotros vamos a analizar dentro de la asignatura. Esto lo saqué del libro de La Plata que les di hace un rato. Otra de las características que podemos describir del aire es que también va a valer, lo podemos considerar un gas ideal. Entonces, como un gas ideal, va a cumplir la ecuación de estado de los gases ideales. Esta la vieron, ¿no? En las asignaturas. Sí, profe. P por B igual a NRT. Bueno, acá la tengo un poquito cambiada, pero es esta la ecuación de estado de los gases ideales. Y la otra cosa que vamos a considerar que funciona dentro de la atmósfera
es que va a cumplir esta ley de los gases ideales que dice que puede expresarse la presión en función de las presiones parciales de los gases. O sea, de la ley de Dalton, que dice que la presión de una mezcla de gases que no reacciona químicamente es igual a la suma de las presiones parciales que ejercería cada uno de ellos si ocupase el volumen de la mezcla sin variar su temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo en esta columna aire, puedo sumar las presiones de cada uno de los gases y me va a dar la presión total del aire atmosférico, ¿no? Esto es importante porque por ahí lo vamos a usar para alguna de las... estos conceptos los vamos a ir usando para algunos de los análisis que vamos haciendo. Quiere decir que la presencia de los gases, ya sea el oxígeno, el nitrógeno o los gases de contaminación, contribuyen a la presión total atmosférica. Obviamente, la presión total va a depender de la cantidad. Y habíamos visto que el 80% del aire, ¿de qué era? Nitrógeno. Era nitrógeno. O sea, el que más va a contribuir a la presión va a ser el nitrógeno, después tenemos el oxígeno, después todos los otros gases, ¿sí? Pero eso no es despreciable en el comportamiento atmosférico. Esto es como para que recuerden cuando vamos a hacer cualquiera de las cuentas que son relaciones que ustedes pueden y deben considerar. Bueno, esta la voy a dejar por ahora, la puse acá porque tenía la parte de las densidades, pero después vamos a analizar que esta relación entre densidades de aire húmedo y aire seco, nosotros la vamos a empezar a llamar, y la vamos a usar mucho en la asignatura, y se llama relación de mezcla. Esa relación de mezcla nos dice cuánto aire hay en relación con la humedad que tiene ese aire. O sea, como si yo agarrara el aire completo, todo el aire, y separara en la parte del aire sin el vapor de agua y el aire con el vapor de agua. Entonces, la relación que hay entre estas dos cosas la vamos a llamar relación de mezcla. Y esta relación de mezcla va a ser muy importante cuando empecemos a usar la parte de estabilidad, cuando empecemos a usar la parte de humedad relativa y demás. Bueno, ¿qué me dice acá? El agua también es un factor importante en el análisis del aire. ¿Por qué? Porque el aire, si bien acá en Neuquén tiene poco relativamente agua en su interior, el agua es muy importante en el manejo de los procesos energéticos atmosféricos. Entonces vamos a hablar mucho de la relación entre el aire seco y el agua. Vamos a mirar un poquito, esto lo hemos visto ya, yo se los mencioné cuando les comentaba por qué era importante el estudio de la contaminación del aire y de la calidad del aire. Esto es un estudio de Brouwer del 2015, o sea, tiene unos añitos, pero más o menos las proporciones se mantienen. Si miramos el lugar más contaminado del mundo tiene que ver con la parte asiática. Pero eso no quita que haya otras partes que tengan contaminación alta, ¿no? Los valores más relacionados con la carga global de contaminación atmosférica obviamente tienen que ver con la participación de la parte natural y la parte industrial. India es un lugar donde los valores de contaminación son altísimos y eso hace que la asociación de la cantidad de muertes por efectos asociados a la contaminación sea más alta. Fíjense que esta figura nos muestra las muertes causadas por la contaminación del aire en 2013. Los que están asociados a colores azules son los valores más bajos
A medida que me voy a la parte más celeste, aumentan los valores. Los valores amarillitos son valores un poco más altos, los valores naranja y rojos son los mayores valores. Esto es un trabajo que está asociado a la parte médica y obviamente depende mucho de los datos que se toman, ¿no? Tiene que haber estadísticas al respecto. Muchos de estos países puede que no tengan estadísticas asociadas a la parte de salud con la contaminación, pero en lugares como estos, la cantidad de, digamos, de días con índices de calidad del aire peligrosos hace que se asocien también a la cantidad de gente que sufre los efectos en la parte de salud, ¿no? En general, si miramos la Organización Mundial de la Salud, asocia muchas de las fuentes de contaminación a uso doméstico, ¿sí? Y fíjense un poquito los datos que tenemos acá sobre la calidad de aire. Este en particular habla más del aire interior dentro de los lugares cerrados. Y fíjense, unos 2.600 millones de personas cocinan y calientan sus hogares con fuegos abiertos y cocinas en lo que queman biomasa, madera, excrementos o residuos agrícolas y carbón. Esto es una fuente muy alta de contaminación. Nosotros por ahí no estamos tan acostumbrados, pero hablábamos hace un rato que en el invierno aumenta mucho la contaminación. Quiere decir que todavía tenemos algunos casos que utilizan para calentar sus hogares otro tipo de material que no sea el gas natural. Esto también, los fuegos abiertos se utilizan en determinados lugares para la lucha antiheladas. Y aumenta mucho, que yo les había dicho, aumenta mucho la contaminación del aire. Dice que cada año cerca de 4 millones de personas mueren prematuramente por enfermedades atribuibles a la contaminación del aire de los hogares como consecuencia del uso de combustibles sólidos para cocinar o para calefacción. Estos datos o cifras son sacados de la Organización Meteorológica Mundial y publicados. La contaminación del aire doméstico causa enfermedades no transmisibles, en particular ACV, cardiopatía, neumopatías, o sea, todas cosas asociadas a los pulmones, y cáncer de pulmón. Más del 50% de las muertes por neumonía en menores de 5 años son causadas por partículas inhaladas en interiores con aire contaminado. Acá un caso muy resonante fue hace unos, no me acuerdo cuántos años, muchos años, fue que un nene que inhaló partículas de, ¿cómo se llama esto que usan para el colegio? De purpurina, ¿sí? Y falleció a partir de una neumonía por inhalación de esas partículas pequeñitas, ¿no? Dentro del aire doméstico, se entiende que que podemos hacer también una diferencia entre la calidad del aire adentro y afuera. En los trabajos va a aparecer con estas dos palabras. En las traducciones a veces le dicen intramuros, extramuros o interior y exterior. Si bien tenemos contaminación en aire exterior, tenemos contaminación del aire dentro de los domicilios. Y no deja de ser importante, ya que todos los años GAD del Estado dedica una cantidad de dinero a hacer publicidad acerca de la peligrosidad que tiene el monóxido de carbono inhalado dentro de los hogares por el mal funcionamiento de los elementos de calefacción. Dentro de las patologías que producen estas muertes debido a la inhalación de aire contaminado interior, un 27% se debe a neumonías, 18% a accidente cerebrovascular,
27% a cardiopatías, 20% a neumopatías y 8% a cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón mucho tiempo estaba asociado a trabajos en minas o trabajos que tenían que ver con la inhalación de amianto, ¿sí? Que se utiliza en muchas actividades productivas o de uso industrial. Entonces ahora vemos que dentro de estos peligros tenemos partículas, ¿sí? Las partículas también habíamos dicho que las podíamos considerar aerosol cuando están suspendidas en un gas. La nomenclatura de partículas la tenemos que mantener porque a veces vamos a hablar no de aerosol, de la partícula suspendida, sino de la partícula depositada. Entonces, si ya la partícula está depositada, ya no le podemos decir aerosol. ¿Se entiende la diferencia, no? Aerosol cuando está, también la podemos llamar partícula suspendida, pero está en conjunto dentro de un gas. Estas partículas tienen distintas composiciones. La composición química de la partícula está asociada a su origen y a los mecanismos de formación de la partícula. Lo que sí vamos a tener son partículas finas y partículas gruesas. Estas partículas finas generalmente las vamos a ver referidas, como lo veíamos recién en el brisómetro, con PM2.5, que son las partículas cuyo diámetro es menor a 2,5 micrones. Estas partículas pueden tener varias fuentes, como la condensación de vapores, como algún tipo de combustión, y la composición química es variada. La combustión de biomasa es una de las principales fuentes, y la peligrosidad que tiene son de las partículas más peligrosas, porque al ser un diámetro tan pequeño, pueden introducirse mucho más profundamente en el sistema respiratorio. Una partícula grande queda atrapada en la nariz, ¿sí? O en la parte superior, en la vía aérea superior. En cambio, las partículas más pequeñitas pueden ingresar hasta el interior del pulmón. Y eso lo hacen mucho más capaz de provocar algún tipo de enfermedad relacionada a como las neumonías o relacionadas a los pulmones. Las partículas gruesas son las que tienen un diámetro mayor a 2,5. También vamos a hablar de los PM10, que son PM10 micrones, material particulado menor a 10 micrones. También tienen distinta composición, y una de las fuentes principales de estas de origen natural son las partículas que se suspenden a partir del suelo. También pueden ser, fíjense, sales. Estas están muy asociadas con los entornos marinos, ¿no? O algún entorno cercano a un salitral. ¿Tenemos un salitral cerca de acá o no? ¿Conocen algún salitral cercano? Y el más cercano que se me viene a la mente es la salina del Boliche, pero bueno. No, hay uno más cerca. Acá no me acuerdo. Está el salitral de Plotier, hay un bajo hidroeólico que no se utiliza, digamos, como la salina de Gualicho, ¿sí? Que se usa para ese tipo de emprendimientos de sal, sino que es una laguna que cuando se seca deja la parte de salitre en suspensión y el viento la puede arrastrar. Así que hay varios. Dentro de este material particulado tenemos un montón de variantes. Los polvos gruesos, puede haber fibras, puede haber partículas de hollín. El hollín lo consideramos cuando son partículas ricas en carbono que vienen de combustibles. Los humos,
que provienen también de condensación de vapores producidos por procesos industriales o combustión. La niebla, en general la niebla, hablamos de niebla cuando hay gotitas de agua. Entonces, son gotas de agua en suspensión, que viene del hecho de que se condense el vapor de agua debido a una baja en la temperatura. Las brumas, una bruma es como una niebla, pero que además puede llegar a tener un componente de partículas un poco más contaminantes, ¿no? Y esta partícula, las brumas suelen verse bien visibles a simple vista. Y la otra definición que tenemos es el smog. ¿Saben lo que es el smog? ¿No escucharon nunca smog? ¿Es lo que se ve, por ejemplo, en Santiago de Chile? Claro, exactamente. Se ve en Santiago. La palabra esta smog está muy asociada a Londres, a Los Ángeles. Bueno, smog es una palabra que viene del inglés, que es la conjunción de dos palabras, de smoke más fog, o sea que vendría a ser como humo más niebla, ¿sí? Es una bruma formada por una composición de distintas partículas en suspensión que tienen que ver con el humo y gotas de agua. El smog tiene distintos orígenes, ahora dentro de un rato vamos a ver cuáles son. El más conocido es el que se denomina smog fotoquímico, que tiene como componente principal al ozono, o sea que son situaciones que, como la compañera dijo, se generan muy asociados a entornos urbanos. Bueno, acá está lo que dijimos la vez pasada del PM2.5 y PM10. Y acá, en esta diapositiva, a mí me gusta porque nos da una idea de los tamaños. Acá la línea esta que aparece acá, este cilindro, es un cabello. Para que ustedes vean, ¿no? Un pelo. Si tienen idea, sáquense uno y mírenlo para tener idea bien del diámetro que tiene. ¿Ven? Apenitas, si se ve, no sé, en la cámara no se debe ver, ¿se ve? Sáquense uno que todos tienen, así que lo miran. Ese tamaño es este tamaño que hay acá. Y ahora fíjense, relacionado a ese tamaño, las PM10 son como estos redondelitos que hay acá, como este que está acá. Y el PM2.5 es como este que está acá. Entonces, si pienso en mi cabello, fíjense el tamaño que va a tener el PM10, que es este, y el tamaño que va a tener el 2,5 adentro de este, que en esta proporción que muestra la figurita. ¿Se entiende lo que muestra la figura? Entonces, acá, este dibujo, ¿lo ven ahí? Es como si yo agrandara. Ah, no puedo agrandar. No sé por qué desde allí que no me deja agrandar. Debe ser algún control, se lo tengo que sacar. ¿Ven? El PM10 es este tamaño así. Imagínenselo tratando de ver en el cabello. ¿Lo ven? ¿Lo verían? No. No lo llegan a ver. Entonces ahora imagínense la proporción dentro de acá, que es este puntito rojito que hay acá, la que sería el 2.5. Ven que son muy, muy pequeñitas. En cambio, si miramos una arena o algún tipo de sales que tiene 90 micrones, fíjense que es del tamaño de un cabello, casi un poco más, ¿sí? Entonces, son partículas grandes que se ven, ¿sí? Entonces, ¿qué opinan ustedes? Si yo tengo que pensar en una partícula como esta, o en una partícula como esta, suspendidas en el aire, ¿cuál va a estar más tiempo suspendida? ¿Va a permanecer más tiempo? Y el material particulado PM2.5
2.5 es más liviana, entonces va a tender a estar suspendido durante mucho tiempo. ¿Y por qué dicen que va a estar más tiempo? ¿Cómo lo sabemos? Explicándolo con física 1, por ejemplo. Por el peso, el Exactamente. particulado más grande va a tender a depositarse. Una partícula grande tiene el peso y esto va a tener un empuje o una fuerza de sustentación que lo va a llevar hacia arriba, ¿no? Si yo tengo una piedra de 4 kilos, por más sustentación que le dé el aire, seguro el peso va a ganar y lo va a llevar para abajo. ¿Sí? Si son partículas muy pequeñitas, esas se mantienen durante más tiempo en la atmósfera. Entonces, todas estas partículas tienen un tiempo de vida que pueden durar en la atmósfera. Entonces acá en esta figura que tienen en la derecha de la filmina, tienen más o menos cuál es la proporción de cada tipo de partícula en las que suelen haber en el aire, ¿no? En suspensión en el aire. ¿Por qué está relacionada esta calidad del aire y la meteorología? Bueno, un poco lo dijo el compañero. Si yo tengo una partícula, esta partícula va a estar en suspensión debido a la sumatoria de fuerzas que actúan sobre la partícula. Si la que gana es el peso, va a caer, pero si yo de alguna manera le doy otra fuerza que la mantiene, o la lleva a otro lado, esa calidad del aire va a cambiar, ¿no es cierto? Si yo tengo muchas partículas acá y con el viento produzco una dispersión, que este aire se va a desparramar en un área mucho más grande, la contaminación relativa del lugar va a bajar, porque voy a tener las mismas partículas desperdigadas en un lugar mucho mayor. Entonces nosotros a lo largo de la asignatura vamos a ir estudiando cómo se produce esto de que el aire cambia su volumen o el aire se transporta hacia otros lados. Entonces, que yo tenga una fuente de contaminación en sí misma no me dice a dónde voy a contaminar. El que me dice a dónde voy a contaminar es lo que va a pasar con la atmósfera que está alrededor de la fuente. Si mi atmósfera es una atmósfera muy inestable, que vamos a ver, estos son palabras que vamos a ir analizando a lo largo del curso. Mi aire contaminado se va a ir para arriba y no va a llegar a superficie. Y a mí lo que me interesa es dónde contamino, dónde está la gente, dónde están los receptores, que va a ser cerca de la superficie terrestre. Entonces, en esta situación, por más que yo contamine mucho, no me va a afectar a las personas que están cerca. Si yo tengo un aire muy estable, como habíamos dicho del invierno, y esto sale a esta altura y empieza a bajar, llega un momento que me va a afectar la vida de este señor que está a una determinada distancia de la fuente. Pero si el viento viene y en lugar de venir de acá, el viento cambia y viene de este lado, otra vez este señor que estaba en riesgo por la estabilidad, ya no está más en riesgo porque el humo se va a ir para el otro lado. ¿Se dan cuenta? Entonces, todas estas cosas nosotros las vamos a empezar a ver cómo es. Porque si yo voy a poner un emprendimiento industrial acá, tengo los receptores de este lado, yo tengo que ver qué pasa con la atmósfera de esa zona. Esa atmósfera de esa zona me va a afectar a esta parte o me va a afectar cualquier otro lado menos ese. Entonces, de esa manera, yo puedo hacer una buena planificación y ver si los lugares donde están los receptores tienen una calidad del aire adecuada o no. Entonces, si yo tengo una vaguada, una baja presión, yo voy a tener generalmente que el aire va a subir, va a formar nubes, ¿sí? Voy a tener cielos nublados, voy a tener, y eso me va a dar, por ejemplo, acá dice buena calidad del aire. Esto para tener, ahora como para tener idea. Después lo vamos a retomar cuando analicemos toda esta parte atmosférica. Esto que estamos viendo acá,
a mí me justifica que yo no puedo ver toda la parte de contaminación, la parte de calidad del aire, si no sé cuándo voy a tener esta baja presión, por ejemplo. Entonces, lo primero que vamos a hacer para volver para atrás y volver a entender esta figurita como corresponde, es ver cómo va a jugar la presión, cómo va a jugar la temperatura para tener una determinada característica meteorológica. Fíjense que acá dice alta presión, pobre calidad del aire. Baja presión, buena calidad del aire. Bueno, lo podemos asociar y si en algunos casos esto es cierto, ¿por qué? Bueno, ya vamos a ir viéndolo a lo largo de la asignatura. Esa es la razón por la cual toda la primera parte de la asignatura va a estar en vías de esta definición, la parte del estudio de las principales características meteorológicas de la atmósfera. Bueno. Otro concepto que seguramente ustedes deben manejar es el concepto de visibilidad. ¿Por qué lo manejamos? Lo manejamos porque es un concepto muy útil. ¿Sí? Si yo no tengo visibilidad cuando manejo, son riesgos para el tránsito, por ejemplo. Entonces, ¿a qué se debe que un aire tenga más o menos visibilidad? Eso se debe a que si yo tengo el aire con mucha partícula, los rayos del sol se dispersan en muchas direcciones y esa dispersión hace que yo no logre ver lo que estoy teniendo enfrente de mi ojo. ¿Por qué ocurre eso? Porque, bueno, fíjense, este rayo del sol no se dispersa, llega bien a mi ojo. Este rayo del sol no se dispersa, llega bien a mi ojo, yo veo el aire o veo el arbolito. Este rayo del sol llegó y chocó contra una partícula, se dispersó. Entonces, ¿qué estoy viendo yo ahí? Y no estoy viendo el árbol seguro. Este rayo que venía acá, en su camino hacia mi ojo se dispersó y se va para otro lado. Entonces, tampoco me permite ver adecuadamente la imagen que yo tenía por delante. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo muchas partículas, la dispersión de esa luz solar va a hacer que mi ojo pueda ver la dispersión de las partículas, pero no pueda ver qué tengo yo por detrás de esas partículas. Eso hace que las partículas bajen la visibilidad atmosférica. ¿Conocen alguna situación en la que la visibilidad atmosférica sea muy baja, que no esté asociada a contaminación? Y el fenómeno de viento blanco. El fenómeno de viento blanco, bueno, ahí no es tanto por dispersión, es más bien porque la nieve no te deja ver lo que hay atrás. Ahí más que partículas son pedazos grandotes. ¿Sí? Otro que esté más asociado a partícula pequeñita. ¿Puede ser a veces en el mar cuando no te deja ver la bruma? Una bruma, muy bien. ¿Alguna que pase por acá? El otro día yo venía de Plotier y vi un poco. ¿Qué hay que se pronostica y que si yo estoy de viaje digo, uy, no, qué feo? Que no me deja ver. La niebla. La niebla, muy bien. La niebla es esto, exactamente esto que tenemos acá. Muchas gotitas, no necesariamente son de contaminante, ¿no? Es agua. Pero hace que se disperse y es más, las partículas de agua hacen que la luz se disperse en todas las direcciones. Entonces, como hay dispersión en todas las direcciones, nosotros vamos a ver qué color vemos cuando hay niebla. ¿De qué color se ve? Medio blanco, ¿veis? Medio blancuzco, sí, medio blanco. ¿Por qué? Porque se dispersa la radiación en todas las longitudes de onda, entonces me da un color blancuzco. Fíjense, el ejemplo de esto, de la dispersión, es, ¿ustedes saben manejar? ¿Manejan? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué hay que hacer si yo encuentro niebla con la luz? Poner las luces antiniebla. ¿Y si no tengo?
La luz alta. No, si pones la luz alta te va a chocar seguro. Volvemos a sacar el carnet. Desaprobó Lo el conozco poquito teórico. de vale, no he manejado por ruta. Bueno, pero eso también te sirve acá, ¿eh? Esto es algo práctico que te va a servir cuando manejes con niebla. Si yo tengo una nube, una niebla, y yo le pongo la luz alta va a impactar en todo esto acá. Entonces, ¿cómo voy a ver yo? Yo voy a ver todo blanco. Recontra brillante y blanco. Cuando yo pongo la luz baja, ustedes saben cómo funciona, ¿no? La luz alta tiene un ángulo más alto, entonces ilumina para arriba, y la luz baja va a iluminar así. A mí me gusta más la baja que las antinieblas a veces, porque depende de la antiniebla qué tan baja esté en el auto para que me muestre mejor. Entonces, la luz baja tiende a iluminar el suelo. Entonces, las partículas que están acá arriba, si bien obviamente partes se van a iluminar y voy a ver, veo menos blancuzco acá porque como la luz baja ilumina más hacia abajo, me va a mostrar un poquitito más el sendero. Obviamente, si tengo las antinieblas, pongo antiniebla. Hoy todos los autos modernos ya traen antiniebla. Yo cuando tenía los autos antes, los básicos, venían sin las antinieblas. Entonces uno tenía que saber que tiene que poner la baja. ¿Por qué? Porque la radiación, digamos, si yo tengo la luz alta, sería equivalente a esto que está acá. Vendría y chocaría acá contra todo, ¿no? Entonces, tengo mayor dispersión, voy a ver todo blanco adelante mío, voy a ver una mancha blanca muy brillante y eso no me va a dejar ver si viene alguien atrás o no. En cambio, la luz baja, como ilumina abajo, si yo tengo un auto que viene acá y está iluminando, voy a ver no lo voy a ver el auto cuando manejo con niebla porque no se ve nada. Yo lo que me va a permitir ver es una especie de mancha brillante del otro lado. De todas maneras, yo les recomiendo, si hay mucha niebla, traten de ir muy despacito porque el auto de enfrente no lo van a ver hasta que esté muy, muy cerca. Si pueden detenerse, a veces es hasta mejor. La niebla, una vez que logra la radiación solar pasar la capa de niebla, calienta la superficie, esta niebla empieza a subir y en lugar de niebla después va a ser una nubecita. Entonces ahí ya cuando es nube, a mí no me molesta para la visibilidad. Pero puede ocurrir inclusive que una nube sea niebla. ¿En qué caso puede ser una nube para mí, ser una niebla para otro? A ver la imaginación. Yo estoy acá y veo esa nube. ¿Cómo podría ser esa nube niebla para alguien más? Y si es una montaña y está más alta. Claro. Si esto es una montaña y yo estoy acá, yo la nube la veo como niebla. Pero una persona que viene de abajo la ve como nube. ¿Sí? Cuando manejan en montaña es muy frecuente que pase una cosa así, o el viento blanco que decía el compañero, que obviamente también me saca toda la visibilidad, porque acá esto en lugar de ser gotitas negras son todas blancas de nieve y mucha cantidad, entonces no se ve absolutamente nada. Entonces, ¿se entiende lo que es la visibilidad? La visibilidad trabaja sobre la dispersión de la luz. Las partículas que dispersan la luz más efectivamente son las que tienen una longitud de onda similar al diámetro. Los escapes de auto, las partículas liberadas por los escapes de auto van a dispersar en el color azul. Los gases atmosféricos en azul más que en color rojo. Sin embargo, ustedes me van a decir, bueno, pero ¿cuándo se ve el cielo en color rojo? ¿Alguna vez se ve rojo o naranja el cielo? A veces se ve medio rosado, que dicen que es cuando va a haber viento. Y generalmente si se ve de rosadito, en algún otro lado ya el viento empezó a levantar partículas. Pero otra cosa que puede pasar es al atardecer. Al atardecer este sol ya no está acá, está acá. Entonces como está ahí,
cuando el rayo de sol me llega a mí, atravesó una longitud muy larga, y en esa longitud tiene mucha más posibilidad de conseguir partículas. El ángulo más la cantidad de partículas que va atravesando me va a dar una dispersión en colores más cercanos al rojo. Y las brumas generalmente dispersan en blanco. Acá, por ejemplo, tienen, si ustedes se fijan, fíjense que acá tienen esta montañita que hay acá, es la misma que está acá. No es exactamente el mismo ángulo de la fotografía, pero es parecido. Fíjense, este es un día limpio y este es un día moderadamente contaminado. Ahí tienen la dirección, no sé, no me fijé si funcionaba este año. Es una cámara de un parque nacional que permite ver la condición. ¿Ven la diferencia? La visibilidad está mucho más reducida en la figura de la derecha. No me permite ver casi nada. Fíjense que acá la islita esta, o la bahía, no sé qué es porque no veo el resto. Acá se distingue muy bien y en la otra casi no se ve. Lo mismo pasa con el promontorio, la montañita que hay atrás. Mientras que esta montaña que está acá atrás, ya acá ya no se ve para nada, ¿ven? ¿Por qué? Porque, bueno, la visibilidad se da en kilómetros generalmente. Una visibilidad como esta es alrededor de los 20 kilómetros y una visibilidad como esta es reducida. El estimador, no sé, no conozco el lugar, así que no puedo hacer una estimación, pero no sé, supónganse la mitad, 10 kilómetros. Fíjense acá, otra vez tenemos la misma foto con distintas situaciones, ¿sí? En este caso, están asociadas a la concentración de material particulado 2.5, fíjense, cambia de 7,6 a 21, la visibilidad baja considerablemente, pero ya cuando tengo 65 ya no veo nada de lo que hay atrás, ¿sí? Quiere decir que la concentración de material particulado está asociado con esto se llama coeficiente de extinción, pero la idea nuestra, lo que nos da idea acá es de cómo baja la visibilidad. A medida que aumenta la concentración de contaminantes, aumenta lo que se extingue, lo que yo veo, digamos, un poco sería ese el concepto, ¿no? Veo menos. Para acá arriba significa que veo menos. Esto está hecho con imágenes del Parque Nacional Glaciares. Fíjense que también tiene una webcam. No, esa no sé si estarán dando porque es bastante viejo. Sí, están dando hoy, se ve divino hoy el parque. ¿Sí? Sí. ¿Querés mostrarlo? Mostralo. Ahí lo muestro. A ver, lo comparto. Dale. Hoy se ve clarito, clarito. Espérate que yo no encuentro dónde te tengo. Uy, ¿dónde tengo la cosa? Acá. Así. ¿Ahí lo ven? Ahí estamos bien. ¿Cuál de las dos es? Ah, la última. Ah, mira que la otra no la muestra. No está la imagen disponible, mira. No. Pero fíjense que el coeficiente de extinción ahí es bien bajo, porque se ve bastante clarita la... Claro. Después hay otras. Depende de lo que quieras ver. Qué bueno, mira qué cosas lindas que hay. Cómo se ven las diferencias. Esto es muy importante a veces para determinadas actividades que uno puede programar teniendo en cuenta estas cosas, ¿no? Sí, la verdad que está interesante. Bueno, te dejo seguir. No, pero es lindo, esto anda haciéndolo porque es importante esta interacción que tenemos porque si no se aburren también. Bueno. Sí, es divertido. Otra cosa es que podemos medir los aerosoles desde los satélites. ¿Cómo se miden? Con esto también del coeficiente de extinción. Entonces, fíjense que yo puedo tener podemos tener una, ¿cómo se llama?
una gran cantidad de aerosoles, la radiación solar se refleja y recibe esta información el satélite, y esa información es lo que habíamos visto la vez pasada con el Worldview, ¿se acuerdan? Que habíamos experimentado un poquitito en el Worldview y podíamos ver la cantidad de aerosoles en distintos lados del planeta. Bueno, este material particulado menor a 10 micrones puede tener distinto tamaño. Fíjense que las partículas eólicas o las partículas de polen son las partículas más grandes. Todo lo que está asociado con la combustión son partículas más pequeñas y las moléculas de gases son más pequeñitas todavía. Si nosotros esto lo comparamos con otras longitudes de onda electromagnética, las moléculas de los gases están del orden de las longitudes de onda de los rayos X. Después ustedes algo de longitud de onda saben, pero lo vamos a volver a ver en la unidad 2. Fíjense que acá está algo interesante, dice la velocidad de sedimentación. ¿Qué quiere decir esto? La velocidad con que la partícula se cae hacia el suelo. Fíjense que la velocidad es mucho más pequeña a medida que son más pequeñas las partículas, que era lo que hablábamos hace un ratito. ¿Cuáles son estos orígenes de los aerosoles? Condensación y sublimación de vapores, formación de húmedo por combustión natural antropogénica, distintas reacciones en la atmósfera con la humedad, esto también nos genera aerosoles atmosféricos, remoción mecánica y dispersión del material de superficie. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo tengo partículas de arena, el viento incide sobre la partícula, las partículas chocan entre ellas y tienen suficiente energía como para incorporarse a la atmósfera. Coagulación de núcleos, esto es cuando varios núcleos de partículas presentes en la atmósfera se juntan y pueden formar una partícula más grande. Bueno, esta es la definición de contaminación. La contaminación es la presencia en la atmósfera de uno o más contaminantes de sus combinaciones en cantidades tales y de tal duración que puedan afectar la salud humana de los animales, las plantas, las propiedades o que interfiera con el goce de la vida, la propiedad del ejercicio de actividades. En otra de las definiciones también incorpora el concepto energético, de que infiera en las contribuciones energéticas. ¿Para qué tenemos que evaluar la contaminación del aire? Bueno, ya creo que lo charlamos bastante. Es para ver la calidad del aire, principalmente en ciudades, aspectos relacionados a la salud pública. De hecho, el libro que deporta, el título es Contaminación del aire relacionada a la salud pública, con el medio ambiente, ¿sí? Una contaminación, ya vimos, en aire puede afectar al suelo de alguna manera, la visibilidad, acá habla del control de incendios, pero en realidad es con los incendios un ida y vuelta, ¿no? Obviamente el incendio produce una mayor contaminación del aire. Y después vamos a ver que también esta contaminación del aire puede afectar grandes distancias, con lo cual muchas veces a una distancia muy alejada, como habíamos visto la vez pasada que el polvo asiático llegaba hasta Estados Unidos, podemos tener una afectación debido a una actividad que no necesariamente se produce en el lugar donde estoy. Entonces, dentro del proceso, del sistema en el que funciona la contaminación, yo tengo la generación de la contaminación, puedo tener asociado un sistema de control de esa contaminación, que es un sistema de control, por ejemplo, filtros a la salida de una chimenea, o puedo tener un sistema que controle los niveles para que emita una alerta si se produce determinado nivel. Entonces, esto aparece a la parte atmosférica, la que se genera y se incorpora a la atmósfera, y eso me va a dar una respuesta de los seres humanos, obviamente una cuestión de la detección
esta detección va a generar el proceso de control y va a impactar sobre la generación de la contaminación. Obviamente estos procesos de control están muy asociados a las reglamentaciones. Si yo esa reglamentación está vigente, tengo que tener un organismo de control y ese organismo de control tiene que hacer cumplir esa reglamentación. En nuestro país no funciona tan rápido, en otros lugares es como automático el intercambio entre el proceso de control, la reglamentación y la generación de la contaminación. Lo ideal sería que no haya un intervalo de tiempo demasiado grande entre que se produce el exceso en la generación y se activen los procesos de control siguiendo las reglamentaciones. Bueno, si nosotros vamos a analizar la generación o distribución típica de aerosoles, ¿por qué usamos mucho esto de Estados Unidos? Porque fue el lugar donde se hicieron las primeras mediciones, entonces tenemos mucho caudal de información. Podría buscar algunos datos de Asia, por ahí me voy a poner a buscar algunos de Asia, que también es un lugar donde hay muchas mediciones porque el problema se hizo muy, muy, muy grave, ¿no? Generalmente los cascos urbanos eran los lugares más analizados. ¿Por qué los cascos urbanos? Porque eran los lugares donde tenemos la mayor cantidad de receptores y la mayor cantidad de fuentes. Si yo miro en comparativa con la distribución típica del tamaño de aerosoles en un urbano más antiguo, vamos a tener que obviamente el máximo es alrededor, ¿sí?, de 0,1 micrómetros, un poquito más grande, 0,2 micrones. Ahí van a estar los máximos. En los urbanos más modernos también tiene la misma distribución, pero fíjense que hay hasta más generación, ¿sí? Y en las partículas más grandes, los radios de alrededor de los 2 micrones también tienen, más que 2, estamos cerca de los 5, ¿no? 4 micrones más o menos. Sí, fíjense que hay 4 micrones. También tenemos un máximo, ¿sí? Esto está asociado a partículas más grandes. Los entornos rurales también tienen los 2 máximos, pero fíjense que todos son muy por debajo de los niveles urbanos. En el caso de los urbanos antiguos, este máximo, alrededor de los 4 micrones, estaba más asociado a cuestiones más naturales, fíjense, porque está similar al entorno rural, ¿no? A los entornos rurales. Esto quiere decir que la mayor cantidad de partículas va a estar muy asociado a la generación que se produce dentro de las ciudades. Algunos ejemplos de la composición de los niveles más bajos del material particulado 2.5, fíjense en la diferencia que hay entre la costa este y la costa oeste de Estados Unidos. En la costa este de Estados Unidos tenemos una gran composición de azufres, de sulfatos, digamos, y hay poca contribución de la parte del carbono, digamos. Si nos vamos a la parte de la costa oeste, fíjense que cambia la composición. Obviamente esta composición va a estar asociada a las actividades que se desarrollen en un lugar y otro, ¿no? Acá hay unos valores también de Canadá. No me acuerdo de qué año, fíjense, del 97, 99, son viejos, ¿sí?, estos datos. Sería interesante conseguir el mismo gráfico para más moderno. Voy a ver si lo encuentro. Porque deberían haber bajado por lo menos la parte de carbón negro. Porque esta parte de carbón negro en muchas ciudades ha bajado, porque se debía a la parte más bien de calefacción, y ha bajado debido a la incorporación de gas natural.
Así que es probable que si consigo una más moderna, esta contribución baje un poquito. Carbono orgánico, suelo y otros. Fíjense que en la parte de México hay una gran parte relacionada con la parte de suelo también, ¿no? México es una de las ciudades que tiene mucha contaminación, está casi en un pozo. Entonces, si acá tenemos viento, seguramente va a tener una contribución grande de partículas sobre la ciudad. Esto es exagerado, ¿no? Pero es más o menos así. Está en un valle deprimido. Y eso hace también que se concentre mucho todo lo que se emite dentro del valle y no sea fácil que se limpie el suelo, por eso es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Fíjense acá está entre el 1995 y 2000 el material particulado 2,5, mucho mayor en la costa este, apenitas acá en la costa oeste. Fíjense que en la zona de Los Ángeles, por ahí. Y el material particulado 10 micrones es como más por todo el país de la misma manera. Bueno, estamos, ya son las 11, pido disculpas por la demora del día de hoy. La verdad que no sé qué me pasó con la clase, voy a ver la emisión para la vez que viene, a ver si no tengo más el problema con el Jitsi. Ahora Mayra estaba en la